y habíamos visto dos. ¿Bien? Yo pensaba avanzarle, o sea, Sandy y yo queremos 2 síndromes a la semana, pero como nos queda poco tiempo, pensaba acabar los 5 síndromes hoy. ¿Bien? Pero Sandy creo que les dijo que lo va a dar virtual, ¿no? Así que yo les voy a dar 2 y Sandy les va a dar otros 2. La siguiente clase vamos a ver radiografía, todo el tema de radiografía fisiológica y patológica, ¿ya? Y la subsiguiente, que sería nuestra última clase, la vamos a pasar en la sala de simulación. Ya me capacitaron, ya sé cómo utilizar los muñecos y les voy a tomar examen de todo lo avanzado. ¿Bien? Tomar examen físico, de anamnesis y de radiografía. Y encima vamos a escuchar los ruidos. Hay unos muñecos que simulan los ruidos, todos los que hemos visto con respecto al pulmón más que todo. Ya para cardio vamos a volver a ir a otra cosa. Pero vamos a hacer eso. ¿Bien? Entonces, de aquí a 2 semanas tienen un examen conmigo. El examen práctico va a ser oral. Se lo voy a tomar uno por uno. Vamos a hacer, la mitad del grupo va a venir 1 hora y media y la otra mitad otra, porque no podemos entrar todos en la sala. ¿Bien? Y eso, ¿alguna duda que tengan? ¿Va a ser en nuestro horario de clase? No, va a ser de 3 a 6, porque la sala de simulación cierra hasta las 6, así que no la puedo reservar después. Así que vamos a tener que ver un poquito antes. Las personas que no puedan por choque de horario me avisan, me muestran por qué no pueden y los anotamos para el segundo grupo. Y los que no vienen a decir. ¿Ya? Listo, entonces, vamos a seguir. Habíamos dicho que habían 7 síndromes pulmonares. Bien, los síndromes se caracterizaban porque ciertas enfermedades que pertenecían a un síndrome es porque la afectación se daba en un lado. La semana pasada conmigo vieron síndrome de vías respiratorias. ¿Y por qué había enfermedad en los pulmones? ¿Por qué se caracterizaban estos síndromes? Porque la afección estaba dado en la piel. Bien, y habíamos visto ahí patologías similares, las que tenían hiperencirculación. ¿Cuáles eran esas dos? ¿Cómo digo? Sí. ¿Cuáles eran las enfermedades con hiperinsuflación? ¿Y qué signos me mostraban? Linfoma y asma. Bien. ¿Cuál era la diferencia entre EPOC y asma? El examen físico era idéntico, pero había una cosita que tenía EPOC y no tenía asma. Hablando de examen físico, luego entramos en pirometría. ¿Cómo se llamaba ese signo? En donde se nos estaban hundiendo las costillas por aquí detrás. Porque el diafragma se aplanaba. Signo de cobre. Bien, ¿ese en dónde estaba? En el poco. En el poco. ¿Y por qué se me aplanaba el diafragma? Porque los pulmones están con mayor volumen de aire. ¿Qué volumen en los pulmones aumentaba? El de reserva. Sí, el volumen de reserva. Ya. Ahora vamos a ver ¿qué es este síndrome? Síndrome vascular pulmonar. El síndrome vascular pulmonar, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Que es un síndrome multidisciplinario. Cuando ustedes escuchen alguna vez esta palabra multidisciplinario, quiere decir que no solo me abarca clínica de una especialidad. En este caso, vascular pulmonar, me va a estar abarcando principalmente 2 especialidades. Va a ser compartido este síndrome, tanto en el bloque de neumo, que es el que vamos a ver ahorita, y el bloque de cardiología. Bien, estos 2 van a compartir este síndrome. ¿Qué enfermedades son producidas cuando hay afectación del sistema vascular del pulmón? Son 2 enfermedades: la hipertensión arterial pulmonar y el tromboembolismo pulmonar. Bien, estas 2. Ahora, si bien lo que les acabo de decir es que son enfermedades multidisciplinarias, es decir, que me afecta a ambos sistemas, la enfermedad se va a inclinar para un lado. Bien se puede inclinar para el sistema respiratorio o bien se puede inclinar un poco más para el sistema cardiovascular. Por eso les he puesto esto. La que vamos a ver hoy es la hipertensión pulmonar. Bien, porque esta se inclina más a síntomas de lo que estamos viendo en este parcial. Bien, que es pulmón. Mientras que cuando avancemos cardio, vamos a volver a ver este síndrome, pero vamos a tocar tromboembolismo pulmonar. Bien, entonces ya está claro. Cuando yo les hable de este síndrome, ustedes lo primero que van a pensar en estas 2 enfermedades. ¿Ya? Ahora vamos a conocer un poquito de su fisiopatología. ¿Cómo es que se produce? ¿Qué es lo que se afecta para que me dé
el síndrome? Primero que tenemos que saber, tenemos dos tipos de circulaciones nosotros. Por anatomía las conocemos, ¿cuáles son? Mayor y menor, o la sistémica o pulmonar. Bien. Sabemos por fisiología un poquito, bien, que el corazón tiene que superar las presiones intravasculares tanto de la aorta como de la arteria pulmonar para que se abran las válvulas. Si no se supera esta presión, no se abre válvula y no hay contracción. ¿Cuál es la presión que tenemos que superar en la aorta? ¿De cuántos milímetros de mercurio? 80. Bien. A partir de 80 estamos superando esto y su límite superior es de 120. Mientras que si yo me voy a la arteria pulmonar, la arteria pulmonar tiene unos límites muchísimo más bajos. Bien. Tiene que superar 8 milímetros de mercurio y su máximo es 20. Bien. Este es el rango. Entonces, vamos a hacer la comparativa. Por lógica sabemos, incluso desde antes de estudiar medicina, que la presión arterial normal es de 120-80. Ahora conozcamos la pulmonar. Lo normal es de 8 a 20 milímetros de mercurio. Bien. Por lo tanto, una hipertensión arterial pulmonar es cuando mi paciente esté con una presión intravascular en la arteria pulmonar superior a 20 milímetros de mercurio. Ahora tengo que conocer cómo es que se da esto. ¿Por qué el pulmón tiene 8 milímetros y por qué la aorta tiene 80? ¿Por qué esta diferencia tan grande? Bien. ¿Cuál es la diferencia principal entre la circulación sistémica y la pulmonar? ¿Qué sucede en la sistémica? Hay perfusión. ¿De qué? Oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. Por lo tanto, entonces, ¿qué tiene que hacer la sangre? Pasar de un espacio intravascular y atravesarlo para llegar al espacio intersticial o al espacio de los tejidos. Mientras, ¿qué pasa en la pulmonar? ¿En la pulmonar tiene que haber perfusión? No tiene que haber perfusión de los tejidos. Por lo tanto, no necesita una presión muy fuerte. La presión en la circulación pulmonar siempre va a ser baja, por este motivo. Bien. Entonces, sabiendo esto que les acabo de decir, que es lo fisiológico, lo normal, lo que ustedes ya saben porque avanzaron el año pasado, entonces ahora tenemos que saber qué pasa para que esta presión que normalmente es baja, aumente. Para esto, la presión intravascular la vamos a hacer que se aumente por dos motivos. Porque hay un aumento del volumen minuto o porque hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar. El volumen minuto, chicos, que no es más que el gasto cardíaco. Ustedes saben que la media suele ser de 5 litros de gasto cardíaco. Este volumen minuto es la misma cantidad en la circulación sistémica y en la circulación pulmonar. Ahora, yo voy a conocer ocasiones en donde el volumen minuto va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Para esto, vamos a hablar acá del tipo de etiología que hay en esta enfermedad. Esta enfermedad, chicos, por etiología ustedes saben que el sistema circulatorio se divide de esta manera. Tenemos una arteria que se va a ramificar. Se ramifica tanto que luego se convierten en capilares. Estos capilares luego se convierten en vénulas. Y estas venas se van juntando hasta formar una vena dorsal. Entonces, arteria es como un árbol. Se va dando ramitas y ramitas. Y venas al revés, es como si las ramitas me formaran un árbol. Por lo tanto, entonces, sabiendo esto, yo tengo que conocer que existen dos tipos de divisiones de la hipertensión pulmonar. Puede ser por causa precapilar, es decir, que se den en las arteriolas, o pueden ser por causa postcapilar, es decir, en las venas. Para esto de acá, vamos a ir a la etiología. Vamos a ver las causas precapilares y postcapilares. Para que me entiendan, aquí tenemos mi arteria pulmonar. Esto se me va a ramificar, luego me da ramitas más pequeñas y más pequeñas, hasta que finalmente se transforma en capilares. Luego, estos capilares se están transformando en vénulas. ¿Cuál es la diferencia a nivel de las capas? ¿Cuántas capas tiene un capilar? Perdón, ¿cuántas capas tiene una
una arteria, por ejemplo. ¿Cuáles son? Sí. Ya, esto hay en arterias y en venas. ¿Y en capilares cuántas capas hay? Solo una, solo en el arterio, nada más. Entonces, aquí ya se me están formando lo que son las vénulas. Y esto va a ir de esta manera. Por lo tanto, yo nunca voy a tener, bueno, puedo tener, pero es muy complicado que suceda, problemas aquí, en los capilares. Donde va a estar el problema para que me origine una hipertensión pulmonar va a ser o bien acá, en la arteria, que es precapilar, antes de que se forme, o bien aquí, en las vénulas, postcapilar. Ahora, después de las vénulas, tengo los capilares, vénulas, y luego son las venas pulmonares. ¿Dónde terminan las venas pulmonares? ¿Dónde? Acá. Ya. Las vénulas, todas las 4 venas pulmonares que se terminan formando van a terminar aquí, en la aurícula izquierda. Bien. Esta aurícula izquierda, por lo general, cuando esto está en diástole, esto está en sístole. Y la sangre baja. Y luego al revés. Esto está en sístole y esto en diástole. Se cierran válvulas y se abren las válvulas arteriales. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que pasar para que aumente el gasto cardíaco pulmonar y disminuya el gasto cardíaco sistémico? Para eso nos vamos a centrar en estos de acá. Estas son las válvulas. Bien, y las válvulas tienen 2 valvulopatías que siempre ocurren, son de 2 tipos. O bien tenemos una estenosis o una insuficiencia. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Una estenosis, chicos, es simplemente que la válvula disminuye el tamaño, el orificio de su luz. Por lo tanto, entonces, se va a abrir y la sangre va a salir con mayor potencia y más lento. ¿Por qué? Porque el orificio es más pequeñito. Pero se va a cerrar y va a seguir funcionando la válvula. Porque ¿cuál fue el problema? Que cuando se abre es más chiquitito, pero sigue siendo una válvula suficiente. Mientras que en una insuficiencia se va a abrir en exceso. Entonces, cuando esté abierta la válvula, la sangre va a salir en la misma cantidad. Mi problema va a ser cuando esta se cierre. ¿Por qué? Porque nunca se llegan a confrontar correctamente estas válvulas. Entonces la sangre, puede haber un reflujo, ¿bien?, en esta sangre. Por lo tanto, ¿qué válvula yo tengo acá? Mitral. La válvula mitral. Entonces, si yo pienso, ¿qué enfermedad ustedes pensarían si para que haya aquí un mayor remanso de sangre? Es decir, para que aquí se quede con un exceso de sangre. Insuficiencia mitral. Vamos a ver por qué. Ya. ¿Entendés? No lo dejan como bonito nomás. ¿Qué pasa acá? Esto se abre, pero luego yo lo voy a cerrar. La sangre pasó y cuando este ventrículo izquierdo esté en sístole, como esto sigue abierto, la sangre va a pasar por aquí, pero también va a pasar por acá. Entonces, el gasto cardíaco se va a dividir en 2. Un porcentaje se va a ir para la aorta y un porcentaje va a volver a la aurícula izquierda. Y en el siguiente ciclo, este gasto cardíaco que va a haber en la aurícula va a ser mayor y va a ir aumentando cada vez más. ¿Por qué? Porque siempre se queda un remanso de sangre aquí que no debería quedarse. Entonces pensemos un poco. Si aquí yo tengo un exceso de sangre y tengo válvulas insuficientes, obviamente mi aurícula no se va a inflar hasta explotar. Va a enviar la sangre hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y estas venas se van a empezar a congestionar. Estas venas. Y todo vaso que esté congestionado, ¿qué es lo que está aumentando en el vaso? Su presión intravascular. Por lo tanto, entonces, en resumen, ¿qué puedo decir? Que toda hipertensión que sea de causa postcapilar es por culpa de
corazón, mientras que una que sea por causa arteriolar va a ser un problema pulmonar. Bien, a esa lógica quiero que lleguen. Esto lo saben por anato y lo están conociendo por fisio y ahorita fisiopato. Bien, entonces, ¿se entendió esto? Sí. ¿Sí? Belleza. Ya, esto en relación entonces al volumen minuto. Entonces, en resumen, ¿qué puedo decir? Que cuando mi etiología sea por volumen minuto, mi etiología va a ser de causa cardíaca y encima va a ser de causa postcapilar. Bien, estas dos. Chicos, lo que es cuando yo hable de hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar puede tener 4 etiologías. Bien, puede ser precapilar, puede ser postcapilar, puede ser congénita o puede ser la hipertensión pulmonar primaria. Bien, cuando yo hable de hipertensión pulmonar primaria es cuando no conozco la causa. Bien, cuando no es causa ni precapilar ni postcapilar. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a la siguiente. Aumenta la resistencia vascular pulmonar. Es decir, va a aumentar la resistencia aquí de mis vasos arteriales. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas que pueden ocasionar que haya una mayor resistencia acá? Puede ser, pero no se dan mucho en lo que son las arterias pulmonares. Las coronarias sí. ¿Okay? No tienen tromboembolia, sí, que es lo que vamos a ver ahorita. Para esto existen 3 ocasiones en donde la resistencia aumenta. Bien va a aumentar por estenosis, bien va a aumentar por obstrucción y cuando el caso sea muy grave, me va a dar esto de acá, el cor pulmonar. Bien. Primero vamos a conocer por qué se da la estenosis. ¿En qué caso mis arterias van a estar estenosadas? Bien. Para esto, cuando ustedes leían el Guyton, vieron que el Guyton tiene varias hipótesis, bien, que no son comprobadas, sino que se creen los autores que esto sucede por una manera. Una de las hipótesis que hablaban es que cuando yo tengo hipoxemia, mis vasos se van a estenosar. ¿Por qué se van a estenosar? Porque van a preferir que la sangre vaya a lugares más importantes. Entonces van a cerrar su luz para que haya menor perfusión, de tal manera que el poco oxígeno que hay, porque no olvidemos que tengo hipoxemia. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo el flujo aquí, aquí y aquí. ¿Para qué? Para que alcance para todos, porque tengo hipoxemia. Esa es la lógica del cuerpo. Por eso hay estenosis. Ahora, ¿qué patologías ustedes conocen en donde hay hipoxemia? De las que hemos avanzado. Hipoxemia. Eso no es una patología. Hipoxemia. Una patología en donde mis alveolos se me inflan como un sapo. Asma. Enfisema. ¿Cuál más? La caída de la mano con enfisema. Bronquitis crónica. Bien. Esas dos entonces pueden, esta hipoxemia, inconscientemente la hipoxemia de estas enfermedades puede provocar una estenosis. Por lo tanto, la enfermedad puede estar desarrollándose una hipertensión arterial pulmonar concomitante mientras se está desarrollando esto. Es muy raro que se dé una hipertensión pulmonar sola, siempre está acompañada. Ahorita se están dando cuenta, porque si es de causa precapilar es que antes había una patología en el pulmón. Si es de causa postcapilar es que mi corazón ya estaba siendo insuficiente. ¿Y qué les dije hace unas 3 clases? Les dije que la insuficiencia cardíaca es el último estadio de una enfermedad. Por lo tanto, entonces tuvieron que haber un montón de síntomas antes. No es que mi paciente va a llegar tranquilo de la nada a una hipertensión. ¿En qué casos va a llegar en donde los síntomas que tenga solo sean hipertensión? En una hipertensión pulmonar primaria, cuando yo no conozco la causa. Cuando no hubo problema ni aquí ni aquí. ¿Bien? Vámonos a qué otro caso puede haber un aumento de la resistencia. Obstrucción. Ahí entra lo que dijo su compañero. En el tromboembolismo pulmonar. Por si acaso, cuando los trombos se desprenden, lo aprendieron por patología, bien, se desprende el trombo y cuando ya va por vía sanguínea, esto ya lo llamo émbolo, bien. Los émbolos, chicos, el 80%
de los tromboembolismos pulmonares es que el émbolo proviene de las venas de miembros inferiores, principalmente de la vena safena interna, el 80%. Esto es pregunta de medicina interna. ¿Ya? Bien, nuestra obstrucción. Los émbolos tienen un tamaño estándar. No pueden ser tan pequeñitos porque si no se deshacen. Por lo tanto, ustedes jamás van a ver que hay un émbolo a nivel capilar. Bien, los émbolos llegan hasta acá, hasta alguna división de las arterias. Hay algunos tan grandes que incluso pueden llegar aquí, pueden estar en las dos ramas arteriales. A estos tipos de émbolos, que esto es pregunta de examen, son los émbolos del tromboembolismo pulmonar en silla de montar, cuando me afectan a las dos arterias pulmonares. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo tengo un émbolo acá? La cantidad de sangre que estaba destinada para esta rama se tiene que redistribuir. Entonces, va a aumentar el volumen aquí y aquí. ¿Y qué les dije? ¿Qué pasa cuando aumenta el volumen? ¿Qué está aumentando también? La presión intraventricular. Es por eso entonces que aunque ustedes piensen que la obstrucción puede darse acá, ya les estoy diciendo que los émbolos solo llegan hasta las arterias. Por eso yo considero que una obstrucción arterial, un tromboembolismo, siempre es de causa precapilar. Bien, ahora por último hablamos de esto, del cuerpo pulmonar. ¿Cuerpatos se acuerdan? ¿Qué es el cuerpo pulmonar? Exacto. ¿Qué estamos viendo nosotros aquí? Que una insuficiencia cardíaca izquierda me está causando una hipertensión pulmonar. ¿Pero qué es cor pulmonar? Lo opuesto, que una hipertensión pulmonar. Si aquí está aumentando la tensión de causa precapilar, entonces la sangre aquí está aumentando. Y lo mismo que les expliqué acá, ¿qué hacía la sangre? Retrocedía. ¿Qué va a hacer aquí la sangre? Va a retroceder también. ¿Y de dónde nacen las arterias pulmonares? Del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué va a hacer un cor pulmonar? Me va a ocasionar una insuficiencia cardíaca derecha. Bien, pero esto va a ser en los casos más graves, el cor pulmonar. Casi en los estadios finales de una hipertensión me va a causar esto. ¿Ya? Entonces, eso en cuestión de la fisiopatología. Espero que les haya quedado muy claro. ¿Tienen alguna duda? Ya. Vámonos a la etiología entonces. La etiología les dije que lo vamos a dividir en cuatro. Las causas precapilares, postcapilares, las causas congénitas. Que la causa congénita les voy a hablar de la arteriopatía esclerosante. Bien, ahorita voy a explicar cómo es que se da esto en un niño y cómo puede vivir una persona con esto y empezar con los síntomas en la juventud. Bien. Y la otra que les dije que es la hipertensión arterial pulmonar primaria, cuando yo no conozco la etiología. Ya. Vámonos a la arteriopatía esclerosante. ¿Qué sucede aquí? Aquí, chicos, va a ocurrir esto. Va a aumentar la presión intravascular por un aumento del volumen minuto. Pero ¿cómo va a aumentar? ¿Se acuerdan que es un cortocircuito o shunt? ¿Qué? No hay un cuello aliado de la sangre. Ya, que no hay hematosis en la sangre. ¿Se acuerdan qué síntomas se manifestaban en los shunt? Cianosis. ¿Bien? ¿Se acuerdan que yo les dije la cianosis la dividimos en dos? Una central y en una periférica. Y yo les dije normalmente que la periférica ¿de qué tipo es? ¿Qué tipo es? ¿O la central? Vamos a irnos
arteriopatía esclerosante. ¿Qué sucede acá? Yo les dije que normalmente yo las clasificaba que podían ser pulmonares o podían ser cardiogénicas. Pero les dije así lo clasifico yo para que me pueda acordar de manera más fácil. Pero que esto no ocurría siempre, les dije. Que había casos donde había patologías congénitas, donde ocurría esto shunt. ¿Qué es shunt? ¿Qué tipo de cortocircuitos congénitos yo conozco? Ustedes saben, por anato, si es que se acuerdan, que aquí yo tenía un orificio neonatalmente que comunicaba aurícula izquierda y aurícula derecha con aurícula izquierda. ¿Bien? El orificio al agujero oval o agujero de Botal. Este normalmente se cierra. ¿Bien? ¿Por qué este orificio está abierto cuando uno está en la vía intrauterina? Porque uno no hace hematosis. Entonces la sangre no necesita hacer todo el trayecto, simplemente pasa de acá y ya, y sigue por las venas umbilicales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este agujero nunca se cerró. O aquí el orificio interventricular tampoco se cerró. O aquí, de aquí sabemos que sale la aorta, ¿bien? Y hay persistencia de un conducto que comunica arteria y vena que se llama el conducto arterioso. Entonces, en estos tres casos, que no haya cierre del conducto arterioso, que no haya cierre del orificio del agujero de Botal, o que no haya cierre del agujero interventricular, cualquiera de estos tres casos me ocasiona un shunt. ¿Bien? Que no hay hematosis en la sangre. No hay hematosis, no hay hipoxemia. ¿Y qué les dije cuando hay hipoxemia? Hay estenosis. ¿Y qué pasa cuando hay estenosis? Hay un aumento de la resistencia. En otras palabras, todo esto que me va a estar causando una hipertensión pulmonar en el neonato. Bien, cuando sucede de este tipo, cuando son congénitas, yo la llamo la arteriopatía esclerosante. ¿Por qué? Porque la íntima, el endotelio, va a tener una característica esclerótica, se va a empezar a fibrosar, mientras que va a haber una hiperplasia de la media también. Esas son las dos características anatomopatológicas que van a encontrar en una hipertensión que sea congénita. Bien, y ya por último queda esta que les dije que es etiología desconocida. Bien, ¿cómo van a reconocer esta de aquí? Porque va a llegar su paciente, tranquilo, va a llegar su paciente, les van a hacer sus pruebas, les van a hacer psicológica. Ustedes están viendo que esta enfermedad es multidisciplinaria, entonces los exámenes complementarios van a ser amplios, porque tenemos que ver corazón, tenemos que ver pulmón. Bien, toda prueba que me compruebe que estos dos están bien. Y si yo veo que estos dos están bien, pero veo que cuando mido la presión en mi arteria pulmonar está alta, no me queda más que clasificarla como una hipertensión arterial pulmonar primaria. Bien, cuando he hecho todas las pruebas y no ha habido ninguna anomalía en ninguna de estas pruebas. Bien, hasta acá. Bien, así es. Ya. Listo, y ahora vamos a ver cómo me va a llegar mi paciente en la anamnesis. Para esto ustedes tienen que pensar un poquito. Bien. Tienen que pensar que yo les he dicho que esta enfermedad es concomitante en el 80% de los casos. Por lo tanto, nunca, muy difícil es que ustedes van a ver a un paciente con solo lo que les voy a decir ahorita. Porque ahorita les voy a dictar la sintomatología y los signos propios de una hipertensión. Pero de nuevo, si ustedes sospechan, por ejemplo, que esta hipertensión es postcapilar, por lo tanto, entonces van a ver síntomas de una insuficiencia cardíaca izquierda. Si ustedes ven que es precapilar, puede que vengan síntomas de una insuficiencia cardíaca derecha, o pueden que vean síntomas de una bronquitis o de un enfisema. ¿Me van a entender? Lo que quiero que piensen es que el paciente no va a llegar con todo esto, con un listado caballito, no. Va a llegar con la enfermedad primordial, con su bronquitis o su enfisema, y les va a decir, doctor, y le cuento que también tengo otras cosas. Entonces, yo sospecho que se está desarrollando una hipertensión pulmonar concomitante. ¿Ya? Porque es muy difícil de nuevo que solo venga con una sintomatología propia de hipertensión. Ahora, ¿cuáles son los síntomas propios que van a ver
ustedes. Son síntomas muy vagos. Bien. No es muy alarmante esta enfermedad, pero esta tiene una alta morbilidad y mortalidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a ver ustedes? Solo van a ver tres cositas. Van a ver fatiga, van a ver síncope y muy ocasionalmente van a ver disnea. Entonces, esto ustedes lo van a notar de nuevo cuando sea una hipertensión pulmonar primaria. Pero por ejemplo, si esta hipertensión es por causa de enfisema, esta disnea ya no va a ser ocasional, ya es algo que está acompañado. ¿Bien? Por lo tanto, este tipo de enfermedad es muy de difícil diagnóstico. ¿Por qué? Porque miren los únicos síntomas que casi siempre están presentes: fatiga y síncope. ¿Bien? Estos síntomas les cuento que 30 enfermedades lo tienen. Entonces lo último que yo voy a hacer es alarmarme y decir tiene hipertensión pulmonar. ¿Bien? Ahora vámonos a los signos. Los signos sí son un poquito más claros. De nuevo, los signos van a variar si su causa es precapilar o si su causa es postcapilar. Si su causa es postcapilar, por ejemplo, se ponen por una insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando yo empiece a percutir a mi paciente, hay un signo que se llama el signo de Drexler. El signo de Drexler, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Perdón, la maniobra de Drexler. Si esto es positivo, recién se lo llama signo. Yo voy a colocar el talón de mi mano entre el segundo y tercer espacio intercostal. Lo coloco así en el espacio. Bien. Esto yo lo hago para detectar el choque de punta. Bien. Lo único que estoy haciendo ahorita es sentir los latidos del paciente. Que ahorita ustedes hagan en sus casas, a ustedes mismos, a sus padres, amigos, lo que sea, para que aprendan a sentir un choque normal. Cuando ustedes vean un choque exagerado, a esto yo lo llamo choque de punta. Cuando veo un choque de punta, es una insuficiencia cardíaca. Bien. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, chicos, siempre van a ver ustedes decir, van a ver un choque de punta, van a ver un tercer ruido, van a ver una disnea que sea paroxística, y el patrón respiratorio de mi paciente, ¿de qué tipo va a ser? Bien, esas cuatro cosas. Entonces, en otras palabras, si eso está en la insuficiencia cardíaca, ¿lo podré ver en la hipertensión que sea por causa postcapilar? Bien, porque de nuevo, es una enfermedad que es concomitante, muy difícil, se desarrolla ella solita, casi siempre va acompañada. ¿Ya? Entonces, vamos a enumerarlas para que no se me olvide. Vamos a hablar entonces que puede estar el signo de Drexler. Va a haber un tercer ruido. Si mi paciente viniese con cor pulmonares, es decir, con insuficiencia cardíaca derecha, voy a ver que mi paciente tiene una hepatomegalia dolorosa. Voy a ver que mi paciente está con ingurgitación yugular. Y cuando yo a mi paciente le haga una prueba para determinar el pulso venoso, nosotros tenemos unas pruebas de electrocardiograma. Ustedes conocen que hay unas ondas, onda P, complejo QRS, onda T. También hay una prueba para determinar lo que es el pulso venoso. Para eso conozco diferentes ondas. La onda A, onda C, onda B. Esto es un tema totalmente aparte. Si les interesa pueden buscarlo en YouTube. Hay un video muy bueno explicando. Porque muy pocas pruebas hay aquí en Bolivia. Pero si en un futuro las hay, para que conozcan, cuando ustedes hagan una prueba de pulso venoso a sus pacientes, lo que van a encontrar aquí en la yugular es que va a haber una onda A elevada. Bien, esto el doctor se los puede poner como caso clínico. Que al pulso yugular presenta una onda A persistente, entonces ya saben a qué valor está dando el doctor.
¿Ya? Bien, eso entonces en cuestión a los signos. Ahora vámonos a los exámenes complementarios. Ya hemos visto cuáles son los exámenes complementarios que pueden haber en una patología de tipo respiratorio o neumológica. Bien, conocemos que tenemos la clásica radiografía y la tomografía. ¿Ya? Pero a esto le vamos a aumentar dos cosas. Van a ver diagnóstico de ultrasonografía, en otras palabras, el ecocardiograma. Y una maniobra invasiva, que esta es el cateterismo cardíaco. Lo primero que voy a hacer entonces es ver qué patrón voy a observar en la radiografía. Bien, en la radiografía, en la etapa temprana, lo que voy a notar es que mi arteria pulmonar va a estar más engrosada. En las mujeres va a tener un grosor de 1,6 centímetros. Bien, mientras que en el hombre va a tener un grosor de 1,8 centímetros. Ese va a ser el principal signo que ustedes van a ver en una radiografía que me manifieste una hipertensión arterial pulmonar. Mientras que en una tomografía, chicos, en una tomografía va a ser lo mismo. Igual voy a ver un engrosamiento. Pero ahora, ¿cuál es mi gold estándar? O sea, ¿cuál es mi prueba diagnóstica de lesión? Si yo sospecho. La tomografía. Bien, porque la tomografía me muestra mucho más cómo están los vasos, cómo está la segmentación. Por lo tanto, ¿yo qué voy a poder ver en la tomografía? Voy a poder ver si hay engrosamiento precapilar o si lo hay postcapilar. Entonces, en otras palabras, ¿por qué es mi diagnóstico de lesión? Porque además de que sea una prueba diagnóstica, es una prueba clasificatoria. Además de que diagnostico la enfermedad, ya la estoy clasificando. Ya estoy sabiendo si está precapilar o postcapilar. ¿Qué más voy a ver acá? Me olvidé aquí colocar el electrocardiograma. ¿Bien? ¿Qué puedo observar yo en el electrocardiograma? Donde me voy a dirigir es a la onda P. Porque ¿qué me manifestaba la onda P? Polarización de las aurículas. Bien. Y aquí, chicos, todo el problema se está originando en la aurícula izquierda, ¿no? Porque hay un remanso de sangre. Entonces, se va a tener que estar contrayendo con más fuerza esta aurícula izquierda, más de lo normal. Antes de que la sangre vuelva, obviamente el corazón no es un panada. El corazón no dice, bueno, tengo mucha sangre, que vuelva. No. El corazón entonces va a tratar de luchar, va a tratar de contraerse con más fuerza. Y ya si la fuerza que él tiene no es suficiente para mantener la sangre en un flujo unidireccional, ahí recién va a decir, ya, pasa. Y va a irse hacia atrás. Entonces, ¿cómo voy a ver yo este exceso de fuerza en un electro? Me voy a ir a la onda P y voy a ver una onda P pulmonar. ¿Cómo es una onda P pulmonar? Una onda P normal, ustedes saben, que va de esta manera. Y una onda P pulmonar, ustedes la van a ver así, como un pico. Ya, esta es la que van a observar en una hipertensión pulmonar. Después, vámonos acá, un ecocardiograma. En el ecocardiograma lo único que ustedes van a observar es que va a haber un agrandamiento de las cavidades. Van a estar más dilatados la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Todo va a estar más dilatado en el ecocardiograma. Y por último, este de acá, que para mí es el más importante, la prueba invasiva, que es el cateterismo cardíaco. Para esto, les voy a enseñar lo único que aprendí. Les voy a enseñar lo que aprendí de medicina interna ahorita. Y espero se lo guarden porque la verdad que es muy útil. ¿Qué hacemos en el cateterismo? Es la única prueba que es invasiva. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Yo introduzco un catéter. Eso es en otro caso. Pero en este caso el catéter yo lo voy a introducir por la vena subclaviana. Lo introduzco por la vena subclaviana.
subclavia para que de aquí pase por el tronco brachiocefálico, de ahí pase a la cava superior y de la cava superior vaya hacia la aurícula izquierda. ¿Bien? ¿Esto de qué me sirve? Estas pruebas invasivas, ustedes están viendo que estoy introduciendo un cuerpo extraño hacia el corazón. Por lo tanto, si bien la prueba más clara para poder diagnosticar una hipertensión es un cateterismo, es la última que utilizo. Bien, recién la voy a utilizar cuando todo lo demás me dio positivo. O cuando todo me dio negativo, entonces necesito saber a ciencia cierta cuál es la presión que tiene. Para esto, porque esta es una prueba invasiva, es una prueba riesgosa, ni siquiera todos los doctores saben hacerla, recién los terapistas saben hacerla esta prueba. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a encontrar yo en el cateterismo? En el cateterismo, chicos, voy a medir yo 3 presiones. Bien, para esto lo vamos a hacer una tablita. Vamos a hacer esto que me llega Ernesto. Me llega Ernesto con todos los síntomas y signos de hipertensión pulmonar. Le hice todas las pruebas y las pruebas me salieron positivas. Pero me salieron todas positivas. No me quedó claro si es precapilar o subcapilar. No me quedó claro. Y Ernesto ya está mal, Ernesto ya está internado. Entonces, como ya está internado, puedo hacerle una prueba invasiva, que es un cateterismo cardíaco. Por lo tanto, entonces, vamos con el médico. Tiene síntoma y signo. ¿Sí? No. Si no tiene, para casa. Si tiene, vamos a medir la presión arterial del pulmón. Bien, esta es así. Esta M es de media, presión arterial pulmonar media. Listo. ¿Cuánto yo les dije que es el límite? ¿Cuánto es lo normal? 20. Lo normal. 8 a 20. 8 a 20. Entonces, si yo veo que aquí es menor a 20, va a casa. Si es mayor a 20, listo, ya sé que tiene hipertensión. Ahora necesito saber si es precapilar o postcapilar. Lo primero que voy a hacer ahora es medir la presión de cuña. ¿Qué es la presión de cuña? La presión de cuña, o también llamada presión telediastólica. ¿Qué era el volumen telediastólico? El volumen al final de una diástole. Dentro de los conceptos que hay en el libro El Gaito, son conceptos muy complejos. Pero ¿qué memotecnia me hice yo? Cuando ustedes vean que dice tele, es cuando finaliza un proceso. Por ejemplo, si yo hablo de un volumen sistólico, estoy hablando del volumen de sangre que sale en una sístole, el que sale por la arteria. Si yo digo un volumen telesistólico, es el que queda en el corazón, pero después de la sístole. ¿Me van a entender? Tele va a ser lo que esté ahí, en el corazón. Entonces, si hablo de un volumen telediastólico, es la cantidad de sangre que hay después de la diástole. ¿Por qué creen que estoy midiendo este volumen? ¿Qué tipo de etiología creen que me medirá este volumen? ¿Si es precapilar o postcapilar? Postcapilar. ¿Por qué? Supongamos que acá el volumen, la presión de cuña o del volumen telediastólico me sale alto. ¿Qué me está diciendo? Que hay mucha sangre aquí después de la diástole. ¿Qué me quiere decir eso? Que esto está fallando, entonces que aquí está volviendo. Por eso estoy midiendo. Por lo tanto, esta presión de cuña, lo normal es que sea menor a 3. Tiene que ser menor a 3. A 3 que la presión telediastólica se mide en unidades Wood. Entonces ustedes lo van a ver en los libros
Lo normal es que sea menor a 3. Así lo van a encontrar así o así. ¿Bien? Unidades Wood. Nada. Por lo tanto, entonces, si ustedes ven que es una menor a 3, quiere decir que el nivel postcapilar está perfecto. ¿Bien? Que mi paciente no quiere decir que no tenga hipertensión pulmonar. La tiene, pero ya descarté la postcapilar. Entonces vamos a seguir haciendo el cuadro. Si es menor a 3 y si es mayor a 3. Si fuese mayor, entonces listo, es una postcapilar. Pero ahora tenemos que saber si es una precapilar. Porque, ojo, pueden haber hipertensiones que sean pre y postcapilares al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, para esto ahora saco la que me queda, presión vascular pulmonar. ¿Bien? Esta presión vascular pulmonar tiene que ser menor a 15. Por lo tanto, ahora voy a continuar este gráfico. Entonces, volvemos. La presión arterial pulmonar media me salió positiva. Luego lo que hago es la presión de cuña. Si me salió positiva o si me salió negativa. Me da igual si sale positiva o negativa. Procedo a ver la presión vascular pulmonar, presión vascular pulmonar en los dos. Que tiene que ser acá. Lo normal es que sea menor a 15. Si es menor, es decir, si aquí salió negativa y si aquí salió negativa, quiere decir que la causa ni es postcapilar ni es precapilar. Entonces, ¿qué tengo aquí? Una hipertensión pulmonar primaria. ¿Bien? Porque ninguna de las dos causas fue. Pero si aquí fue mayor a 15, entonces tengo una hipertensión precapilar. Vámonos aquí por lo mismo. Si aquí me sale menor, pero esta salió positiva, entonces tengo una hipertensión postcapilar. Y si aquí, aquí era negativo, y si aquí me sale mayor o positivo, tengo una hipertensión precapilar más postcapilar. Es un paciente que está con un estadio terminal. Esperanza de vida de aquí a un año tiene un 60% de esperanza de vida. Esta enfermedad, si bien les acabo de decir, es una enfermedad que es muy silenciosa. Los síntomas estos pedorrísimos que les dije, fatiga y disnea. ¿Qué voy a pensar que se me va a morir? Pero obviamente, ¿qué pasa si esta presión aumenta? No hay hematosis. Y si no hay hematosis, el paciente se me va en menos de un año. Peor si la causa es pre y post, que es lo que estoy viendo acá. Por lo tanto, entonces, esta prueba la hago ya con mi paciente está grave. Porque de nuevo les digo, el cateterismo es una prueba muy invasiva. Muchas veces, haciendo un cateterismo, en vez de ayudar, empeora. Mala higiene, puedo producir una sepsis al paciente. ¿Bien? Con un cateterismo contaminado. Puede ser una persona que sea inexperta, que no sepa calcular dónde está la vena subclavia, puede estar entrando por otra arteria, puede estar haciendo un montón de cosas. ¿Bien? Por eso esto se lo dejamos a los terapeutas y también esto es para cuando un paciente puede estar aquí intensiva, cuando ya está hospitalizado. Y así eso es todo lo que tienen que saber ustedes de hipertensión pulmonar. ¿Me quedó claro? ¿Alguna duda de esto? Cuando
la presión vascular pulmonar está en los límites normales. Claro, pero aquí estoy hablando que anteriormente tuvo una presión de cuña baja. Entonces descarté la postcapilar. Pero necesito saber si es precapilar todavía. Entonces por eso que la detecto. Ah, ya, ya. Ya. Entonces, si ustedes aprenden esto al año de medicina interna, no sin nada. Una pregunta de la cuña Porque la de cuña también se llama telesférica. Y postcapilar cuando hablamos de eso. Ya. Ahora terminamos con síndrome mediastínico, que eso